Mayela, buenas tardes. Buenas tardes. Corríjame si me equivoco, pero tengo la impresión de que estas baldosas amarillas son un ejercicio de introspección y no precisamente de los fáciles. La verdad es que detrás de esa cita que abre el libro de Roland Barthes, toda autobiografía es ficción y toda ficción autobiográfica, se esconde una verdad que es la de la propia experiencia. De todos modos, como es natural, las ideas surgen siempre de nuestras propias vivencias y experiencias. Lo que ocurre es que una vez se publican, ya no son del todo nuestras, sino que ya cobran autonomía propia, pasan a ser de los lectores, ¿no? Es lo que sucede aquí. La ventaja de la ficción y su magia es precisamente esa. Realidad y ficción se mezclan en la literatura de manera que se imbrican y ya no puede deslindarse una y otra. Se funden como las pinturas en el papel de aguas. Y deja de haber personas y se convierten en personajes, con toda la libertad que esto implica. Después hablaremos un poco de eso. De todos modos, también he de decir que, bueno, con la edad se va descubriendo las verdades que encierran los poetas. Y en ese verso Machado, en el verso de se canta lo que se pierde, realmente se encierra el eje que vertebra el libro. Y es que hay dos pérdidas y dos reencuentros. Bueno, al fin y al cabo eso es vivir. Ha contado usted muy bellamente una rotura, eligiendo con cuidado las palabras, y en prosa poética pone a cada cual en su lugar. Bueno, yo no me atrevería a tanto, a poner a cada cual en su lugar, sería mucho decir. Y lo que pretendo es ponerme en el lugar, o ese yo poético, ¿no? Reconstruirme de manera que sí, vea el lugar que me corresponde o al que quiero volver. Porque es cierto, todo parte de una pérdida y de un momento en el que la identidad no es sólida, sino líquida, parte de una crisis personal y de un matrimonio, un mal matrimonio prolongado, y por lo tanto ese deterioro hace que el yo tenga que volver a recuperarse. Es un yo casi hecho añicos, roto, como una marioneta cortada de los hilos. ¿Qué sucede ahí? Que la literatura nos permite ese reencuentro, esa recuperación, esa reconstrucción. Y aparecen dos temas en la literatura. Si en la literatura siempre se repiten, aquí tendremos, por un lado, el tema del viaje. Todo es un retorno al origen, a esa identidad perdida. Es el regreso a Ítaca de Ulises. Y ahí aparece el tema del naufragio, que sería la crisis personal, y una serie de baldosas que hay que encontrar en la senda para volver a nosotros mismos. Baldosas que no dejan de ser los referentes culturales, los referentes familiares, tablas de náufragos que nos permitan regresar a la orilla perdida. La prosa poética que me comentabas, pues la verdad es que me he sentido muy cómoda a la hora de escribir en ella. ¿Por qué? Porque es el híbrido perfecto que aúna narrativa y lírica. Así que con un pie en la narrativa me permite ir contando la historia con su desarrollo y su desenlace esperanzador, y por otro lado el pie en la poesía me permite el tono de esa intimidad susurrada de la que hablaba José Hierro cuando recalcaba que el género de la poesía es el de la confidencia. Acaba de nombrar a Ulises y a Ítaca, es la referencia continua al viaje, pero no solo es ahí en el libro. Están, y solo por citar 3 o 4, Macbeth, Aladino, El sombrerero loco, Fermín de Pas,
Woody Allen. Sí, la verdad es que parecería un totum revolutum, pero hay cierto orden y una razón, ¿no?, para todas esas referencias culturales. Y es precisamente en esa reconstrucción buscar el andamiaje en los cimientos de la literatura, de nuestra tradición, de la literatura occidental y de esos nombres, grandes nombres de la literatura universal. Empiezo primero con el Génesis, en el sentido de que en principio fue el verbo, la palabra, y luego sigo por la tradición oral, por esos cuentos que servían tanto para imbricar la infancia como regreso a uno mismo y ese paraíso perdido, como las advertencias a los niños de ese mundo que está lleno de peligros. De ahí que aparezca Caperucita Roja, Macbeth, Alicia. Bueno, hay dos mundos, el de Oz y el de Alicia, que tienen más peso aquí. Pero luego las grandes figuras que van desde nuestra edad de oro hasta la edad de plata y hasta referencias de la actualidad, ¿no?, pasando por Shakespeare, Lope o Ibsen. Todos ellos son remos de ese viaje. Gigantes sobre los que apoyarse. Gigantes, eso es, las baldosas, esos andamios que permitan la vuelta atrás y la reconstrucción. Pero a tenor de todo lo que me está contando y de lo que he leído, sin intención ninguna de encasillar, que no me parecería ni bien, ni siquiera de definir, ¿ha sido literatura sanadora? A ver, es un poco compleja la respuesta. Por un lado, mentiría si no dijese que ha supuesto todo un alivio terapéutico para mí, como escritura, ¿no? Me ha ayudado a pasar página y, de alguna manera, a dejar todo en la ficción. Ahora bien, jamás podría aspirar o tener la pretensión de entrar en la literatura de apoyo o autoayuda a los lectores, ni por asomo. Jamás he tenido ese fin. Me he quedado, bueno, en un fin que sería el de conseguir hacer un ejercicio literario, honesto, sincero y siempre teniendo presente la función poética, ¿no?, de la literatura, esa función estética. De hecho, sí que me gustaría referirme al poder órfico del lenguaje, en esa doble vertiente de la musicalidad y, por otro lado, la revelación. Cómo al escribir nos ayuda a poner todo en su sitio y a conocernos mejor. Creo que es exactamente lo que yo le había preguntado. Bastante es con que el poema nos cure a cada uno, Justo, ¿no? sí. Más adelante, bajo el título Educación Sentimental, dice, y lo dice usted, peligro, enamoramiento, y sostiene que enamorarse es un acto desmesurado y desmedido, que altera la percepción y focalización de la realidad. Sí, la verdad es que estoy, bueno, claro, completamente de acuerdo con mis ideas, si no sería una contradicción. Pero sí, no es solo una opinión subjetiva, por lo tanto, sino que así lo confirma la ciencia, puesto que es esa primera fase en la que se altera la percepción de la realidad. Nosotros, vemos en la pareja todos los dones, atributos que esperamos encontrar. Lo cual es bastante injusto para con la pareja, pero también aparece ese eros movido por la atracción química o físico-química, diría yo, que nos hace alterar todo lo que es real. Y es cierto que me parece tan trascendente una educación sentimental, así como, pues igual que una educación sexual, que cada vez tiene menos recorrido y menos presencia en el sistema educativo, pero sí que me parece que el amor es tan trascendente, sus errores y sus aciertos para nuestro futuro, que, bueno, pese a que los enamorados nunca son poco dados realmente a aceptar los consejos, pero algo debería reflexionarse, sí, a través de la educación. Las ilustraciones de los libros no suelen pasar de ahí, una pequeña referencia, ¿no? Las de su libro, bajo la firma de Vílchez, Sí. me parece que van un poco más allá.
Sí, bueno, con Vilchez solo puedo mostrar y tener la mayor de las gratitudes y me siento orgullosísima del resultado. Ella, a través de su destreza, da forma, color eh, y presencia y vida a los personajes de los textos. Es el complemento perfecto. Yo ya no podría tener en la mente otro barba azul que el que lleva enredadas las llaves, o ese reloj del conejo blanco de Alicia que se deshace como se deshace el ritmo del mundo moderno, ¿no? O el árbol del ahorcado, el paño de Penélope o la trenza familiar. Todas ellas son el complemento perfecto. Y gana siempre un libro. Cuantas más artes aúne, mejor. En el libro hace usted por lo menos media docena de referencias a su abuelo. Sí. Me parece un personaje fundamental dentro del libro. Intuyo que en su propia vida también, por eso está. Sí. De hecho, en esa búsqueda, en ese viaje interior, que es todo el libro, ¿no? Igual que los anclajes literarios, aparecen los cimientos familiares. Esa infancia está muy vinculada a mi abuelo. Primero, él era un cuentacuentos sensacional, por lo tanto, en esa infancia las primeras voces literarias me vienen a través de él, de los cuentos infantiles y de esas advertencias, ¿no? O premoniciones. Y era una deuda que tenía que saldar con él, que se merecía una despedida mucho más honesta y más, no sé, su muerte me dejó, es verdad, una oquedad, ¿no? Una orfandad que quería rellenar y con esto parece que ha quedado cubierta. Pero usted sabe que uno no se muere del todo mientras alguien le recuerda. Sí, lo sé. Y además es una de las razones por las que he escrito este libro. En realidad ha sido también una especie de batalla o de forcejeo contra el olvido, contra ese insensato y destructivo paso del tiempo y el poder volver a ciertos instantes, a revivirlos, porque a través de la palabra quedan fosilizados como en el ámbar, ¿no? Como en esa resina que atrapa a lo vivo y siempre puedes recuperarlo y volver a ello. Casi todos los que escribimos acabamos camuflando nuestras cosas en algún personaje, a veces pequeñas venganzas. Sin embargo, en su libro usted es usted desde la primera a la última línea. Bueno, a mí me resulta mucho más fácil escribir desde mi propia experiencia y desde mis vivencias, claro. Entonces, puede que alguien lo considere un ejercicio impúdico, pero es verdad que aquí he desnudado el alma. Y considero que eso es un ejercicio, además, siguiendo a José Hierro, de honestidad, de sinceridad, de lo que debe hacer el poeta. Porque el poeta se abre en carne viva, expone y expresa todo a corazón abierto. Y considero que la lírica y la prosa poética deben hacer lo mismo. Entonces, sí, no puedo negar que hay mucho de mí, pero una vez que se convierte en ficción, también es cierto que ya tiene esa autonomía de lo literario, que puede nutrirse de experiencias propias y ajenas, pero que ya tiene un recorrido propio. Me va a disculpar si le pregunto por un momento íntimo de su vida, que ¿Así? sí, A ver. ya es curiosidad, no por vos saberlo, ¿no? Está tan usted, lo he dicho, tan desnuda en el libro que no sé en qué momento tomó la decisión de publicarlo. Tardé mucho, muchísimo en escribirlo, no. Fue bastante rápido porque era, sí, también fue ese desahogo y esa necesidad a que me impulsaba. Pero la verdad es que igual que esa ebriedad, ¿no? Me llevó a escribirlo con cierta rapidez, luego tuvo ese reposo en la barrica del escritorio durante 2 o 3 años para ver si superaba la prueba del tiempo y, lógicamente, bueno, la pasó, pero con ciertos repasos, modificaciones, siempre buscando esa forma estética. Y es cierto que
igual que el viaje es fundamental como tema, hay otro tema que es el doble y que responde a encontrarme en un momento crítico de crisis y hecha añicos, de manera que sí que necesitaba volver al andamiaje, pero volver a reconciliarme conmigo misma. Y está el tema del doble. Siempre aparecen los dos yoes, el yo externo y ese yo de la voz íntima, de la conciencia, de esa voz interior, que se había completamente relegado al desván del alma y que solo quedaba recluida en el mundo del inconsciente, de lo onírico, que surgía a partir de ciertos sueños, como aparece en la obra, y que al final esos yoes se dan la mano. Bueno, el yo interno es el paciente, el que ha tendido siempre la mano, pero no, era desoído, cegado, amordazado, y por fin se da un abrazo. Y eso sí lo he conseguido a través de este libro. De lo cual me alegro mucho. Gracias. ¿Se acuerda de que cuando leíamos tebeos que decíamos de Peque, Sí. en algunos ponía continuará? ¿Continuará? Sí, yo creo que esto es como el teatro. El gusanillo se lleva en la sangre y continuará de otras formas, Sí, con claro. otros temas, pero la escritura ya está dentro y es un virus que llevo inoculado. Algunos les llaman letraheridos. Sí, me encanta la palabra, Sí, me encanta la palabra. Mayela, muchas gracias y nos veremos por ahí. Gracias a vosotros por este despliegue de medios, por darme la oportunidad de difundir mi primera obra, Baldosas Amarillas, Danza en el desván del alma, y por vuestra generosidad. Despliegue de medios es una exageración, pero se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias.